cómo configurar un trailing stop dentro del NinjaTrader utilizando los ATM o las estrategias ATM. Previamente ya hemos hecho dos videos de cómo configurar un stop loss y un take profit automático. También hicimos un segundo video donde configuramos cómo establecer lo que sería un punto de break even, que cuando el precio llegue a un punto y estoy en ganancia, me mueva mi stop loss por lo menos para estar positivo en tal caso que el precio se devuelva. Ahora vamos a hacer lo que sería el trailing stop, que es que yo quiero que mi stop se siga moviendo a favor del precio en ganancia. Así que vamos a ver cómo funciona un poco esto. Lo que vamos a estar haciendo es que a una entrada en corto, entonces yo voy a estar colocando mi stop a 10 puntos de distancia para que en tal caso pierda 10 puntos solamente. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando se vaya a hacer 2 puntos positivos y el precio sigue subiendo, yo voy a hacer que el stop loss siga moviéndose a favor del precio hasta que en un momento dado me saque del mercado. Entonces vamos a ver cómo configuramos el trailing stop. Vamos a seguir usando la misma configuración que ya venimos trabajando. Ahora, como yo quiero que se dé el trailing stop, yo tengo que colocar mi take profit a un punto mucho más lejano del que tengo actualmente. Actualmente la automatización la tenemos a 10 puntos de stop loss y 10 puntos de ganancia. Para los que no han visto el video anterior, porque aquí dice 40, porque estamos usando el parámetro de marcas. Aquí no tengo forma de colocar puntos en el NinjaTrader, pero sí los ticks o marcas. Si los tienes en español, vas a verlo como marca. Y en el micro Nasdaq o en el Nasdaq, en este caso, un punto son 4 ticks. Entonces, si yo estoy apuntando a 10, 10 por 4 es 40. Ahora, vamos a colocar más lejano mi profit. ¿Para qué? Para que me dé espacio a que el trailing stop se pueda dar, que es que vaya bajando. Entonces, vamos aquí a colocarle un valor mucho más alto. Si lo quisiera 20, sería unos 80. Vamos a colocarlo más. Vamos a colocar a 100 ticks para que esté bastante lejano. Y vamos aquí a irnos a la parte de la estrategia del stop, donde vamos aquí a darle editar. Ok, en la sección que ahora estamos para colocar el trailing stop, ya teníamos el break even. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a quitarle esto porque cuando tenemos el trailing stop, el mismo trailing stop está teniendo su break even, ¿no? Entonces ya no sería necesario esto. Lo ponemos en cero. Y aquí vamos a activar el trailing stop. Ahorita dice ninguno. Podemos activar hasta 3 parámetros, pero vamos a quedarnos con uno en este momento. Y vamos a darle paso 1. En este, bueno, aquí tengo unos valores por default. Vamos a irlo ajustando. Que esto esté. Vamos a ponerle aquí. Yo quiero que mi stop loss esté a X cantidad de ticks del precio. Entonces, donde quiero que se coloque. Entonces, lo que va a pasar es que la primera vez, y aquí tengo también un disparador como tenía acá. Vamos a poner un más 6. Y ya sabemos que son 4 ticks por cada punto. Entonces, son 24. Pero cuando él esté en 24, quiero que se mueva a 12 ticks. Que sería 12 ticks, vendrían siendo 3 puntos. Y luego aquí la frecuencia, voy a decir que cada cuánto quiero que se dé el movimiento de que siga corriendo. Si lo dejo aquí en 1, va a hacer que cada vez que el precio se mueva un tick, él va a irse moviendo mi stop loss hacia arriba, ¿no? En este caso se va a estar moviendo que a 3 puntos de distancia del precio donde vaya. Entonces, obviamente, poner un tick va a ser bastante rápido. Aquí vamos a ponerlo que sea por lo menos 2 ticks que se mueva. Entonces, cada vez que se mueva después de que haya llegado a esto, él va a estarse moviendo a 12 ticks de distancia, que sean 3 puntos para nosotros, ¿no? Disculpen que hablen ticks y en puntos, pero es porque dentro de nuestra estrategia, dentro de nuestra academia, utilizamos más que todo puntos, pero dentro del NinjaTrader usamos ticks. Así que ya saben, aquí esto está multiplicado por 12, en este caso porque estoy con el Nasdaq. En otros mercados va a ser distinto los ticks, pero sabemos que en el Nasdaq está aquí. Pero esto es para que aprendan a parametrizar. Entonces, el stock aquí es para que sepan a qué distancia se va a estar moviendo del precio. Y el activador es cuando quiero que se active el trailing stop. Mientras no llega más a 6 puntos o 24 tips, él no se va a estar moviendo. Y la frecuencia quiere decir que cuando se mueva, qué cantidad de ticks o puntos. Si le pongo aquí 4 ticks, va a ser que cada vez que se mueva un punto,
él se mueva también aquí. Tú puedes hacerlo agresivo, que se movió un tick, se vaya moviendo, o puede ser 2 ticks o mucho más, pero para manera de ejemplo vamos a dejarlo en 2 ticks. Vamos a dar guardar y como ya hemos hecho anteriormente, vamos a darle guardar la plantilla a la que ya tenemos, guardarla, va a pedir que la reemplace, le digo que sí y vamos a darle OK. Entonces empezamos nuestro mercado simulado para que él empiece a arrancar ahí y vamos a hacer nuestra entrada en corto. Tenemos nuestro profit bien lejano y nuestro stop está ahorita a 10 puntos. Entonces vamos a esperar que el mercado se mueva a nuestro favor, ¿no? Cuando él llegue a un más 6 puntos o 24 ticks, él debe moverse el stop loss a unos 3 puntos de distancia o 12 ticks, ¿no? Entonces vamos a esperar que el mercado se mueva. Miren cómo el precio se va moviendo. Y bueno, ahí como el precio regresó en un momento dado, me sacó. Entonces, si vieron, y esto van a poder echar para atrás el video, cómo el precio se iba moviendo a favor y del precio. Cada vez que se movía 2 ticks, venía moviéndose el stock, venía bajando, venía bajando, venía bajando, hasta que me sacó aquí. Aquí ya una recomendación, tú debes decidir según tu estrategia, si quieres un stop bien cercano o lejano, dependiendo también del mercado, la hora, si es muy volátil, todo. Cuidado con colocar de stop muy cerquita porque te puede sacar muy rápido, como pasó aquí. Por ejemplo, miren el mercado, yo sé que él fue siguiendo, él va a seguir bajando y pude haber sacado más puntos, pero tenía el stop muy cercano. Miren, puede pasar esto, me pierdo toda esta oportunidad de más. Entonces hay que saber cuidar, manejar el trailing stop, cómo lo voy a estar manejando, porque el mercado puede seguir bajando, pero ya depende también de tu estrategia, de tu plan de trading y de tu gestión del riesgo, cómo vas a estarlo manejando. Entonces ya con esto hemos completado cómo quieres manejar tu trailing stop. Ya ahí tú vas decidiendo cómo lo quieres hacer. Aprovechate las partes, esta opción de tener el mercado simulado para que puedas hacer tus prácticas, tus estrategias, tus movimientos y aquí sin estar arriesgando nada. Así que esta es una buena recomendación. Haremos un video de cómo es que se activa este escenario simulado para que puedas hacer tus prácticas. Así que sin más, saludos y bendiciones.